Hola, buenas tardes a todos. Vamos a empezar nuestro servicio de hoy. Espero que todos estén bien y listos para alabar al Señor con unos cantos y con recibir la palabra de Dios que tenemos hoy. Hay que orar, y luego hay que cantarle al Señor. Señor, te damos gracias por traernos aquí un día más, poder juntos, Señor, como iglesia adorarte, cantarte y recibir de tu palabra hoy, Señor. Ayúdanos, Señor, y enséñanos cada día cómo vivir para ti, Señor, y para ser siempre obedientes a ti, a tu palabra, Señor. Y sigue uniéndonos, Señor, como iglesia, que podamos amarnos más y crecer juntos cada día más y más, Señor. Porque somos familia, somos un cuerpo, Señor. Tú nos has unido y somos tuyos, Señor. Y tú nos llamas a amarnos y crecer juntos. Y te damos gracias, Señor, porque tú has proveído para nosotros, Señor. Y tú siempre seguirás cuidándonos, Señor. Y te adoramos, Señor, y oramos en tu nombre, Jesús. Amén. Quien nos amó, testigo fiel, exaltaré a que es principio y fin, al gran yo soy, adoraré a aquel que nos amó, testigo fiel, exaltaré a que es principio y fin, al gran yo soy. Adoraré a Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios. A Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré. A Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios. A Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré. Siempre te amaré, siempre te adoraré, siempre te cantaré. Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios. A Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré. A Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios. A Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré. Alabanza y honra daré, alabanza y honra daré.
Señor, te alabaremos a ti siempre y solo a ti. Porque tú, Señor, eres Dios, nuestro Dios y el único Dios. Y a ti, Señor, nos rendimos. Y a ti, Señor, nos adoramos. Te damos gracias. Para nosotros, fuiste tú, Señor, nadie más. Te damos gracias. Tu amor, oh Dios, expuesto fue, sangre derramada de tus manos. Tu majestad, podemos ver en la tormenta y en la tempestad. Hermoso Jesús, hermoso Salvador, nada es más grande, brillante Creador, amigo mío. Perfecto, perfecto en poder, sublime en gloria, nada es más grande, brillante Creador, amigo mío. Poderoso es sobre la creación, el universo en tus manos está. Gloria a Dios, tu gloria, oh Dios, resplandecerá, nos guía a adorar tu nombre, toda gloria es para hermoso Jesús, hermoso Salvador, nada es más grande, brillante Creador, amigo mío. Perfecto, perfecto en poder, sublime en gloria, nadie es más grande, brillante Creador, amigo mío. Hermoso, hermoso Jesús, hermoso Salvador, nada es más grande, brillante Creador, amigo mío. Perfecto en poder, sublime en gloria, nada es más grande, brillante Creador, amigo mío. Nada es más grande, brillante Creador, amigo mío. Señor, nadie es más grande. Porque tú, Señor, eres Dios todopoderoso. Tú eres santo, Señor, perfecto en todo.
Nos rendimos a ti, Señor. Toda gloria es para ti, Señor. Te alabamos. Nos rendimos a ti, Señor. Te damos gracias. En tu nombre, Señor. Amén. Buenas tardes a todos una vez más. Es tiempo para los anuncios. Recuerden, cada miércoles estaremos aquí en Los Ángeles en la casa de nuestra hermana Claudia, que nos ha dejado estar aquí. Cada miércoles empezamos nuestro servicio a las 7:30 de la tarde. Y nuestros servicios del domingo empezamos el servicio de inglés. Eso lo empezamos a las 9 de la mañana. También en Los Ángeles, en otra casa. Si quieren la dirección, lo tendremos y nos puede preguntar y le daremos la dirección. El domingo el servicio de español es a las 11 de la mañana. También nos pueden acompañar si es en inglés o en español o de los dos. Pueden acompañarnos, ¿verdad? Esos días. Y siguen invitando a gente, siguen invitando a familia, amigos, amigas. Queremos también compartir un tiempo con ellos, ¿verdad? Para que ellos puedan conocer del Señor, ¿verdad? Y las ofrendas, tenemos nuestras canastas aquí enfrente. O si quieren hacerlo por su teléfono, pueden dar sus ofrendas por la aplicación Easy Tithe o también por Zelle. Y tenemos eso para ustedes que pueden usar, ¿verdad? Y oraciones, si quieren oración por algo, déjanos saber. Estamos orando por ustedes. Pero si tienen algo que quieren orar, ¿verdad? Déjanos saber y queremos estar orando por sus necesidades, ¿verdad? Porque somos una iglesia y para eso aquí estamos, ¿verdad? Para orar uno por el otro, estar unidos en oración, ¿verdad? Con eso hay que orar y seguir alabando al Señor como un canto. Señor, te damos gracias porque nos has unido, nos has traído, Señor, a ti. Tú abriste nuestros ojos, Señor, que ahora podemos ver, Señor, tu verdad. Podemos conocerte, Señor, y sigue, Señor, restaurándonos, cambiándonos cada día, Señor, para ser más como tú, como tu palabra, Señor, nos dice. Nos aferramos a ti, Señor, cualquier etapa de nuestras vidas, Señor. Confiamos en ti, miramos hacia ti, Señor, porque tú, Señor, eres quien nos guía, eres quien nos cuida. Te damos gracias, Señor. Sabemos que tú siempre estás aquí. Cuando todo se siente oscuro, Señor, tú estás aquí. Cuando nos sentimos solos, tú estás aquí, Señor, dándonos fuerza, dándonos esperanza. Te adoramos, Señor, te damos gracias.
vez más, oh Dios. Estás aquí en el silencio, tú estás aquí en la sombra, tú estás aquí quebrantado, tú estás aquí. De tu presencia, unidos por la cruz. La esperanza crece con aquel cuando nos amó, somos más que vencedores. Nada hay. Señor, te damos gracias esta noche porque eres bueno, porque eres grande. Te damos gracias por tu amor, Señor. Te damos gracias por tu misericordia. Te damos gracias, Señor, porque tú nos amas con un gran amor y nos perdonas, Señor, con un gran perdón, Señor. Te pido que nos
atrevamos, Señor, a creer en esta gracia, en este perdón, en esta misericordia que hemos recibido de ti, mi Dios. Te pido que vivamos, Señor, haciendo algo grande de este gran perdón que hemos recibido. Oramos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. A sentarnos, hay que tomar nuestros lugares esta noche. Vamos a estar en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 16, del 5 al 14, donde vamos a estudiar en esta noche sobre David y hemos estado mirando mucho sobre la vida de David y cómo David ha estado en todo lo que hemos visto. Hemos visto un cambio de David en cuanto a su comportamiento delante de Dios, delante de la gente. Y miramos la semana pasada un enemigo de David que viene hacia él. Y ahora vamos a ver a otro instante, pero lo bonito de esta noche es que el enfoque no será el enemigo de David, no va a ser el que lo está maldiciendo. El enfoque de lo que estaremos estudiando esta noche va a ser la gracia de Dios, la misericordia de Dios, el perdón de Dios. Y algo que es importante saber, entender, comprender, captar, vivir, es esta idea de que el Señor no solamente nos ama, de que el Señor no solamente nos salva, no solamente que el Señor nos ha dado de su Espíritu, pero la idea de que el Señor es fiel para perdonarnos. Es la idea de que se nos pierde en nuestro caminar con Cristo, porque se nos olvida que servimos a un Dios que está siempre listo para perdonar. Se nos olvida que nuestra relación que tenemos con el Señor está establecida porque Él nos perdonó. Él perdonó nuestros pecados. Se nos olvida que el Señor nos ha dado a su Hijo no solamente para que nosotros lo conozcamos, no solamente para cosas religiosas, pero se nos olvida se nos olvida de que Él dio a su Hijo para perdonarnos. Y que el Señor, al ver nuestra maldad, el Señor al ver nuestro pecado y nuestro estado como seres humanos, el corazón de Dios no era los voy a matar y los voy a destruir. El corazón de Dios era los voy a salvar. Se nos olvida que en el principio, en el jardín, Adán y Eva cayeron en pecado, pecaron contra las órdenes de Dios. El Señor pudo hacer todo fácil, es decir, los quito a estas dos personas, empiezo de nuevo como si nada hubiese pasado y seguimos adelante con un nuevo Adán, con una nueva Eva, y así seguimos. Pero el corazón de Dios, al ver el estado de Adán y Eva en su pecado, el corazón de Dios era de limpiarlos. Creemos nosotros como iglesia que cuando caemos en pecado, el Señor tiene un corazón que quiere perdonar. ¿Creemos eso? ¿O creemos que el Señor al ver mi pecado me quiere destruir? A lo mejor creemos que cada vez que peco contra el Señor me mira y me odia porque no puedo ser una persona mejor, porque no puedo mejorar, porque no puedo ser como fulano de tal. Y la realidad es que vivimos condenándonos nosotros mismos, pensando que Dios quiere de nosotros algo más. El Señor, cuando nos salvó, Él sabía lo que estaba salvando. El Señor sabía que Él estaba salvando a un grupo
de creación que estaba llena de pecado. El Señor sabía y entendía su creación. Tenemos que nosotros atrevernos a buscar de Dios y buscar de su perdón. Tenemos que atrevernos a caminar delante de Dios y creer que el Señor, pase lo que pase, Él me va a querer perdonar. Y es lo que vamos a ver aquí. Antes de leer eso, les quiero leer Primera de Juan, capítulo 1. Y Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5 dice: y este es el mensaje que hemos oído de Él, y que os anunciamos: Dios es luz, y en Él no hay tinieblas alguna. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos, y no practicamos la verdad. Mas si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Nos dice ahí Juan: eres mentiroso, eres pecador. Admite que eres pecador, porque Él te salvará. Lo que no dice aquí la palabra es: tú ya no eres pecador. El estado del cristiano en todo lugar y en toda etapa de su vida es que es pecador. El cristiano nunca para de ser un pecador, porque el cristiano siempre está de gran necesidad de su Dios. El cristiano tiene que reconocer: soy pecador, sigo siendo pecador, voy a seguir siendo pecador, voy a seguir pecando contra mis hermanos, voy a seguir pecando contra la gente alrededor, voy a seguir pecando contra mi Dios. Y en vez de ocultar, huir, hacerme el que piensa que no estoy haciendo nada malo, hay que admitirlo, confesarlo y recibir de su perdón. Y ahí es donde nos cuesta, porque pensamos que al hacer un error el Señor ya no quiere nada que ver con nosotros. Pensamos que al hacer un pecado, al cometer un error, el Señor ahí nos dice: pues tú ya no tienes remedio. Y servimos a un Dios que es lo opuesto de todo eso. Dice 2 Samuel capítulo 16, de 5 al 14. Al llegar el rey David a Behurim, he aquí salió de ahí un hombre de la familia de la casa de Saúl, que se llamaba Simei, hijo de Gera. Cuando salió iba maldiciendo y tiraba piedras a David y a todos los siervos del rey David, aunque todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Así decía Simei mientras maldecía: fuera, fuera, hombre sanguinario e indigno. El Señor ha hecho volver sobre ti toda la sangre derramada de la casa de Saúl, en cuyo lugar has reinado. El Señor ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. He aquí estás prendido en tu propia maldad, porque eres hombre sanguinario. Entonces Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey: ¿por qué he de maldecir este perro muerto a mi señor el rey? Déjame que vaya ahora y le corte la cabeza. Pero el rey dijo: ¿qué tengo yo que ver con vosotros, hijos de Sarbia? Si él maldice y el Señor le ha dicho: maldice a David, ¿quién pues le dirá: ¿por qué has hecho esto?
Y David dijo a Abisai y a todos sus siervos: He aquí mi hijo que salió de mis entrañas busca mi vida. ¿Cuánto más entonces este benjamita? Dejadlo que siga maldiciendo, porque el Señor se lo ha dicho. Quizá el Señor mire mi aflicción y me devuelva bien por su maldición de hoy. Así pues David y sus hombres siguieron su camino, y Simei iba por el lado del monte paralelo a él. Y mientras iba, lo maldecía, le tiraba piedras y le arrojaba polvo. Y el rey y todo el pueblo que iba con él llegaron al Jordán fatigados, y ahí descansaron. Miramos una historia de David, y David, a través del transcurso de lo que hemos estudiado en los últimos capítulos y en los últimos versículos, David se está comportando como un hombre completamente diferente. El David del principio a lo mejor lo hubiera matado, a lo mejor no se hubiera dejado. David, después de pecar contra el Señor, David después de acostarse con Betsabé, es un hombre muy diferente. Y nos dice aquí la palabra de Dios que al llegar a Behurim, él sale un hombre de la familia de la casa de Saúl que se llama Simei, y él empieza a tirar piedras y polvo, y donde ellos están, donde él estaba tirando era lo suficiente, una distancia suficiente donde no le iba a causar mucho daño las piedras, pero sí le iba a pegar. Y no sé si le han pegado con piedras pequeñas, fastidia, nadie le gusta que le estén tirando cosas. Le está tirando y le está cayendo y lo está fastidiando suficiente, pero no hay nada grave, no es como si lo van a matar a piedras, porque está alto, está a una distancia, Simei, en cuanto al mapa. Y nos dice que él está maldiciendo, y él sale maldiciendo y le tiraba piedras a David y a los siervos. Y él empieza a decir: fuera, hombre sanguinario e indigno, el Señor ha hecho volver sobre ti toda la sangre derramada de la casa de Saúl, en cuyo lugar has reinado. El Señor ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. He aquí, estás prendido en tu propia maldad, porque eres hombre sanguinario. Y lo que miramos aquí es este hombre Simei haciendo una declaración posiblemente de teólogo, posiblemente hablando por Dios, y él está haciendo una declaración, una maldición a David, a lo que David estaba pasando. En estos tiempos tenemos que entender, todo pasaba por manos de Dios en la manera que uno lo tomaba. En estos tiempos, cosas como la enfermedad, cosas como la riqueza, cosas como la pobreza, cosas así, eran conocidas y eran conectadas a las cosas, a Dios. Si uno estaba enfermo, si uno era pobre, si uno todo le iba mal, uno pensaba que era por razones de pecado. Es así como ellos creían. Es por eso que en el Nuevo Testamento también miramos eso, que habían personas enfermas y los discípulos le decían: ¿quién pecó para que este hombre estuviera así? Incluso sigue ese tipo de pensamiento hoy en nuestro tiempo, donde hay personas que todavía piensan: esto me está pasando por causa de pecado, causa de esto. Hay personas que creen en las cadenas espirituales,
porque no, pues mi familia viene de ese tipo de maldición y porque mi familia era así, ahora yo soy así. Y hay gente que vive todavía eso, y si vivimos de esa manera como cristianos, entonces estamos diciendo que las cadenas de la familia son más poderosas que el poder de Cristo Jesús, que obviamente sabemos no es cierto. El que tiene a Cristo no tiene cadenas. El que tiene a Cristo ya no vive bajo la maldición de la familia anterior, porque ahora formamos parte de una nueva familia. Y nos dice aquí la palabra que él está maldiciendo a David, le está diciendo todas estas cosas, y David no hace nada. Y nos dice el 9, entonces Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey: ¿por qué ha de maldecir este perro muerto mi señor el rey? Palabras fuertes, pero obviamente palabras que un soldado dirá de una persona común y corriente hablándole así al rey. Y le dice aquí este hombre a David: deja que yo vaya, le dice a Abisai, deja que yo vaya y le corte la cabeza. Deja que le corte la cabeza a este, porque ¿quién es él para hablarle así a mi rey? ¿Quién es este? Demostrando ahí su lealtad a David. Pero hay que leer lo que dice David, porque las palabras de David no tienen sentido para un rey, no tienen sentido para un hombre de la estatura de David. Dice, pero el versículo 10, pero el rey dijo: ¿qué tengo que ver con vosotros, hijos de Sarbia? Si él maldice, y si el Señor le ha dicho, maldice a David, ¿quién pues le dirá: ¿por qué has hecho esto? David está dejando la puerta abierta a que posiblemente él es mandado por Dios. David aquí no se está poniendo del lado del rey, no está diciendo: sí, me tienen que proteger y tienen que proteger mi honor, la honra al rey. Él está diciendo: si Dios lo ha puesto a hacer esto, pues que lo diga. Si es Dios quien lo ha mandado, pues tiene todo su deber, porque él le tiene que obedecer a Dios. Tenemos que recordar lo que le dice el Señor a David. Lo que le dice el Señor a David en el libro en el capítulo 12, no, el 11. Lo que le dice el Señor a David en 2 Samuel 11 es que iba a venir un castigo sobre David. Su pecado había sido perdonado, pero iban a haber consecuencias. El castigo para David era que su familia iban a ver, la espada se iba a levantar en su casa. Y es lo que está pasando. Y David está dejando aquí, él está dejando que lo que es de Dios venga. Y nosotros, en nuestro pecado y en nuestros pecados, tenemos que saber que nuestros pecados son perdonados, pero las consecuencias, pues eso la pagamos. El pecado se perdona. Se perdona el pecado, pero las consecuencias se tienen que vivir. El castigo se tiene que vivir. El cristiano puede robar. No lo debe, pero puede robar. Y si el cristiano roba, se arrepiente, el Señor lo perdonará. Pero si parte de la consecuencia de robar es que uno va a tener que irse a la cárcel por un tiempo, es parte de la consecuencia. El cristiano no busca salirse de la consecuencia, porque el cristiano sabe, es parte. Cuando Pablo, por ejemplo, viene al Evangelio,
parte de la consecuencia para Pablo era que nadie le iba a creer. Que cuando viene el Señor y le dice al hombre que asistió a Pablo, le dice este hombre al Señor, este es el hombre que nos persigue. Nos persigue este hombre. Hasta nos dice el libro de Hechos que se levanta Pablo cuando hay una predicación, se levanta Pablo afirmando que Cristo es el Mesías, y todos se quedan sorprendidos, porque estaban impuestos a que cuando Pablo se levantaba, todos los cristianos eran arrojados y llevados a la cárcel. Hay consecuencia por lo que hacemos. Si nos comportamos de una manera, si hacemos algo contra alguien, hay consecuencia. Y esa consecuencia la tenemos que vivir. El cristiano que piensa, me arrepentí, pedí perdón, lo que pasó, pasó, no entiende lo que es ser restaurado, porque vienen las consecuencias. No entiende. Estaba leyendo sobre los matrimonios que fracasan por la infidelidad. Estaba leyendo que lo que pasa muchas veces en estos matrimonios por infidelidad o abuso, cosas así. Lo que pasa es que la persona que comete el pecado de abuso, de infidelidad, lo que sea, esta persona piensa, pues yo ya pedí perdón. Y al pedir perdón, te tienes que siempre y para siempre deshacer de todo lo que he hecho. Y lo que no entiende, y esto era un estudio cristiano, no era del mundo, era en la iglesia. Y lo que pasa muchas veces, los esposos o las esposas piensan, pues yo ya le pedí perdón, ¿qué más quiere de mí? Y lo que no entienden es que la confianza se tiene que restablecer. Y es posible que nunca sea lo mismo. Pero lo que miramos en las Escrituras, por ejemplo, es que una persona que se ha arrepentido de verdad siempre quiere estar dispuesta a demostrar su fidelidad a Dios, por ejemplo, a Dios. Pablo nunca llegó al momento donde él dice, no, pues yo, ¿cuántas décadas fueron que maté cristianos? Yo ya no soy esa persona. Él dice en el libro de Efesios, de los pecadores yo soy el peor. Porque Pablo siempre estaba listo y dispuesto a dar todo para Cristo. Pablo, quien mató, y Pablo, quien hizo muchas cosas contra el Señor, es el mismo que dice, mi vida no vale nada, es para Cristo. El que entiende cuánto ha sido perdonado va a amar completamente. Y estaba leyendo en este estudio que encontré, que muchas veces lo que pasa es el esposo, por ejemplo, engaña, abusa, lo que sea, pide perdón, a lo mejor llora, a lo mejor le trae flores, chocolates, quién sabe. Y lo que pasa es que él dice perdón, se enojan otra vez porque pues, son humanos y va a pasar, se enojan otra vez, y la esposa o la otra pareja habla otra vez de eso. Y dice, la otra vez tú me hiciste esto. La otra vez me hiciste la misma cosa. O uno hace algo y la esposa no le cree lo que está mirando en el teléfono. O va a un lugar, ¿dónde estás? No te creo, ¿dónde estás? ¿Por qué te tardas tanto? Y los esposos se quedan, no, pues yo ya pedí perdón, no sé qué más quiere. Y lo que pasa es que el esposo no entiende, o la esposa no entiende de qué ha sido perdonado. Porque uno que ha sido perdonado de infidelidad, por ejemplo,
va a entender que es posible que su esposa, su esposo nunca tenga la misma confianza. Y un hombre, una mujer que ha pecado contra su familia de esa manera, va a estar dispuesto a hacer lo que sea. ¿Me quieres revisar el teléfono cada vez que regrese? Por favor, revísalo. ¿Quieres saber dónde estoy? Te digo. Porque esa persona va a entender, el pecado me ha sido perdonado. No es que el Señor me tenga en el pecado, pero la consecuencia de mi pecado es que yo he destruido la confianza de mi familia. Es lo que ha pasado. Y nosotros tenemos que entender, tenemos que caminar con el entendimiento de que tenemos que caminar siempre queriendo arrepentirnos de nuestros pecados, pero entendiendo la consecuencia va a venir. Y la consecuencia se paga. Y es lo que pasa. El Señor hace todo trabaja todo para el bien del cristiano, pero el pecado es el pecado. Es lo que es. Me recuerdo, estaba hablando con una pareja, una pareja cristiana, y me recuerdo que me llama el joven y me dice, está embarazada mi novia. Y él estaba pues feliz. Y le dije, te sonas muy feliz. Y dice, sí, no, pues voy a ser papá. Y le dije, sí, pero el pecado. Pecaste contra Dios. No te... Dice, no, sí, me sentí mal y ya le pedí perdón, pero voy a ser padre. Y cuando vivimos de esa manera, no entendemos de qué hemos sido perdonados. La persona que dice, pues yo no he hecho nada malo, lo peor que yo he hecho es, no sé, dije una mala palabra una vez, o me robé $5 una vez, lo que yo he hecho, comparación, y siempre nos comparamos al más peor. En comparación a fulano de tal, pues ¿yo qué he hecho? Pues nada. El cristiano entiende, he pecado tanto contra Dios que Él me ha perdonado de todo. Y porque Él me ha perdonado de todo, yo voy a vivir una vida fiel a Dios. Nosotros no somos los buenos en nuestra relación con Dios. Y aquí David está entendiendo que él ha pecado contra el Señor. Y nos dice aquí la palabra, en el versículo 11, y David dijo a Abisai y a todos sus siervos, he aquí, mi hijo que salió de mis entrañas busca mi vida. ¿Cuánto más entonces este benjamita? Dejadlo, que siga maldiciendo, porque el Señor se lo ha dicho. Y ese es el versículo clave de todo esto. Dice el 12, quizá el Señor mire mi aflicción y me devuelva bien por su maldición de hoy. Aquí la palabra aflicción en el hebreo tiene tres significados. Los primeros dos hablan de problemas, hablan de problemas duros, de situaciones donde uno está afligido, con dolor o cosas así. La tercera definición no es aflicción, pero es transgresión o iniquidad, que es cuando uno hace un error al propósito o un pecado al propósito. Y estudiando aquí, nos encontramos en el hebreo esta palabra, este versículo, pues hay mucha polémica con la palabra, porque no se entiende cuál es la palabra. Y hay personas que usan aflicción conforme a los problemas. La segunda definición es problemas que vienen a los ojos y los problemas que miramos.
Y la tercera es aflicción, pero aflicción que uno se la está causando. Aflicción de iniquidad o de pecado, de consecuencia. Y yo pienso que la palabra mejor que está reaccionando conforme al contexto del texto, porque es así como tenemos que leer todo, es la tercera. Que lo que aquí está diciendo David, quizá el Señor mire mi pecado, mire mi iniquidad, porque todo esto, el contexto de esto es de Samuel 11, es el mismo contexto. Porque desde ese entonces que el Señor le dice, la espada se levantará en tu casa, es lo que ha pasado. En el 12 con el hijo que violó a su hija, en el 13 con Absalón quien mató a su hermano, en el 14, en el 15 y en el 16. Es lo que hemos visto una y otra vez, la espada que se ha levantado en la casa de David. Y nos dice aquí, David se atreve a decir esto: quizá el Señor mire mi aflicción, mire mi pecado, mire mi iniquidad y me devuelva bien por su maldición de hoy. Y lo que dice aquí David está diciendo, aunque yo he pecado, aunque yo me he causado todo esto, mi hijo se ha levantado contra mí y fue mi culpa porque yo no lo castigué cuando él hizo su maldad. Yo no castigué al primer hijo cuando violó a mi hija. Aunque todo esto yo me lo causé por dormir con Betsabé y matar a Urías, y aunque el Señor me dijo, yo te voy a perdonar, pero la consecuencia va a ser que la espada va a levantar. Aunque todo esto ha pasado, David se atreve a decir, quizá el Señor mire mi aflicción y me devuelva bien por su maldición de hoy. Lo que está diciendo David es posiblemente, quizás el Señor mire mi pecado, y al ver mi pecado me querrá dar bendición. Que obviamente ese pensamiento no cabe muy bien en la cabeza, porque el pensar de que Dios va a mirar al pecado y lo va a querer bendecir, pues obviamente nadie piensa eso. Nadie dice, no, pues yo voy a robar, voy a hacer esto, voy a hacer esta maldad y esta otra, y ojalá al final de todo eso el Señor mire a mi pecado y me quiera bendecir. Nadie piensa de esa manera, al menos no abiertamente. Y David se atreve a pensar esto porque David conocía a su Dios. Si leemos el libro de los Salmos, David conocía a Dios. Y cuando uno conoce a Dios, uno se atreve a pedir y esperar de Dios muchas cosas. Cuando uno conoce al Dios que sirve, cuando uno conoce al Dios que le ha dado misericordia, uno se atreve a pensar, el Señor va a ser bueno conmigo. Nosotros nos tenemos que atrever a creer que Dios es bueno. Que sé que es una cosa extraña decir, pero yo pienso que no pensamos mucho de qué tan bueno Dios es. Al menos no en todos los instantes. Cuando nosotros caigamos en pecado de nuevo, que será pues muy pronto porque somos pecadores, en vez de decir me tengo que alejar y tengo que dejar que haya un tiempo, ¿por qué no empezamos a pensar, pienso que Dios me va a perdonar por esto? El que le tiene temor a Dios es el que no conoce a Dios.
El que dice me quiero acercar a Dios pero me da mucho miedo, pues es porque no lo conoce. Porque el que conoce a Dios se quiere acercar a Dios por lo que dice Primera de Juan. Primera de Juan nos dice que Él es fiel para perdonarnos, y el que conoce a ese Dios quiere acercarse a ese Dios. El que no conoce a ese Dios se quiere alejar de Él, porque quiere alejarse del Dios que se ha imaginado en su mente. Es como Zaqueo. Zaqueo llega, quiere estar cerca de Jesús, pero como está de estatura baja, se tiene que subir al árbol. Bajándose del árbol, el Señor le dice, yo voy a ir a comer contigo. Zaqueo quería estar con Dios, con Jesús, porque él sabía algo de Jesús. Él me va a aceptar. El que conoce a Dios va a querer estar cerca de Dios, en pecado o cuando esté bien. Por eso cuando le pregunta, ¿quieres que la gente, le preguntan a David, ¿quieres que la gente te juzgue o quieres que Dios te juzgue? Dice David, prefiero estar en las manos de Dios porque Él tiene misericordia. Leo el 12 de nuevo. Quizá el Señor mire mi aflicción, mire mi pecado, mire mi iniquidad y me devuelva bien por su maldición de hoy. Tenemos que vivir una vida donde estamos dispuestos a creer, que es algo extraño decirle a un grupo de cristianos, pero tenemos que estar dispuestos a creer que Dios nos perdona de nuestros pecados. Y no solamente nos perdona, pero nos lava siempre que nos estemos confesando. El cristiano que piensa, Dios está enojado conmigo porque lo que sea, es el cristiano que no entiende la gracia de Dios. Es el cristiano que no entiende la gran misericordia que ha recibido de este Dios que lo ha salvado. No lo entiende. Y porque no lo entiende, no va a querer estar cerca de este Dios. David dice este versículo en el 12 porque él conocía a su Dios. Él conocía al Dios que sirve. Me pregunto a ustedes esta noche, ¿conocen a Dios? No el Dios de los cuentos, pero ustedes en sus vidas conocen a Dios. Lo conocen lo suficiente para saber que Él los ama. Lo conocen lo suficiente para pedirle todo, de lo más chiquito a lo más grande. Conocen a su Dios lo suficiente a entender que Él los cuida en todo momento. Conocen a su Dios lo suficiente que la próxima vez que caigan en pecado estén dispuestos a decir lo que aquí dice David. Conocemos a nuestro Dios de esta manera. David acaba de acostarse con una mujer, mató al esposo. Eso fue en algunos 3-4 años que pasó todo eso. Todo esto todavía sigue fresco. Betsabé sigue en su casa, es su esposa. ¿Estamos nosotros dispuestos de ver, después de caer, decir, el Señor me va a bendecir? Quizás el Señor me va a bendecir. Quizás el Señor me va a responder y me va a dar algo bueno en vez de maldición. O somos personas que no conocemos a este Dios y al no conocerlo decimos, no, pues lo que hice contra Dios es muy grave y yo ya no le puedo pedir nada. Conocemos al Dios que servimos, porque si no lo conocemos, lo que dice aquí David no nos va a caber en la cabeza. Si conocemos a ese Dios, este versículo
nos va a emocionar porque nos va a hacer atrevernos a pedirle de la gracia de Dios. Nos dice la palabra que sus misericordias son nuevas todos los días. Todos los días las misericordias de Dios son nuevas. Todos los días. Hemos parado a preguntarnos ¿para qué? Porque es que el Señor no dice, no, pues ustedes tienen misericordia para siempre. Porque ese lenguaje, las misericordias de Dios son nuevas todos los días. ¿Por qué? ¿Por qué habla así? Porque Jesús nos dice que todos los días nos tenemos que cargar la cruz. Todos los días tenemos que morir a nuestras vidas. Y conectado a ese versículo tenemos que poner, y lo puedo porque sus misericordias son nuevas todos los días. Lo bello de cargar mi cruz todos los días es que van a haber muchos días donde no la cargo. Van a haber muchos días donde caigo en pecado y en vez de cargar la cruz he estado tirado en la cruz. Y lo bello de que las misericordias de Dios son nuevas todos los días es que podemos levantarnos todos los días y estar caminando con este Dios. Lo bello de que las misericordias de Dios son nuevas todos los días es que no nos tenemos que esperar a enero para empezar a leer la Biblia de nuevo. No tenemos que esperar a lunes para empezar. Podemos empezar mañana. Podemos empezar hoy a caminar con el Señor. Pero tenemos que conocer a este Dios, porque si no lo conocemos, pensamos, pues necesito que hacer algo oficial, algo formal. Y el que conoce a su Dios entiende, posiblemente el Señor me va a responder con bien. Dice el 13, así pues David y sus hombres siguieron su camino, y Simei iba por el lado del monte paralelo a él, y mientras iba lo maldecía, le tiraba piedras y le arrojaba polvo. Y el rey y todo el pueblo que iba con él llegaron al Jordán, fatigados, y ahí descansaron. David llega cansado, David llega todavía afligido. Los problemas de David no han parado. Pero de una manera o la otra, la fe de David ha seguido creciendo y creciendo y creciendo. Es cuando el Señor nos hace caminar por el desierto. Es cuando el Señor nos hace pasar por las consecuencias de nuestro pecado. Es cuando nosotros nos encontramos sin respuestas. Es ahí donde nosotros podemos aprender mucho de nuestro Dios. A mí me encanta el libro de Filipenses, porque el libro de Filipenses es el libro del gozo. Y siempre le digo a las personas que dicen que están deprimidas, digo, lee el libro de Filipenses. Y les digo eso no porque pienso que ese libro les va a quitar la depresión o les va a quitar la ansiedad. Pero digo eso porque ese libro nos enseña del gozo de Cristo, que no es el gozo del mundo. Me encanta el libro de Filipenses porque Pablo escribe ese libro a punto de morir. Pero si uno no entiende eso, si uno no sabe eso, y ustedes solo leen el libro de Filipenses, uno sale diciendo mucha felicidad ahí en este libro. Nos dice este libro una y otra vez que caminemos con gozo, que nos estemos regocijando una y otra vez, nos dice el libro de Filipenses. El Dios que servimos no nos va a quitar nuestras aflicciones, pero sí nos va a quitar el peso que viene al caminar.
El Señor no nos va a dar una alberca en medio del desierto, pero sí nos va a dar zapatos que pueden aguantar el desierto. El que conoce a su Dios sabe, conoce, entiende, comprende que las cosas no se ponen fáciles, pero uno se pone fuerte. David aquí está demostrando tanta fe, tanta perseverancia, porque todo está en Dios. Y él una y otra vez tiene que recordarse y recordarle a sus hombres: Dios está con nosotros, y si le agrada a Dios mi destrucción, que eso pase, pero quizás, y viene otra vez el capítulo 12, quizás al Señor le agrade bendecirnos. El cristiano que conoce a Dios en medio de su pecado dice: quizás el Señor me va a querer hacer algo bueno. Y ese quizás tiene que ser suficiente para que nosotros oremos por todo. Ese quizás es la razón por qué Pablo dice: no te preocupes por nada, pero ora por todo. Y todo por oración y suplicación pídeselo al Señor. El cristiano que conoce a su Dios vive en el quizás. Yo vivo en el quizás. Nosotros tenemos que vivir en el quizás, porque ese quizás es lo que nos atreve a preguntar y pedir todo, decirle a Dios todo. Sin ese quizás vivimos una existencia muy dura, muy fuerte. Ese quizás es la gracia de Dios que nos dice el libro de Romanos, y termino con esto, que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. No importa cuál pecado hemos cometido, si nos confesamos, Él es fiel para perdonarnos. Y cuando pequemos otra vez, confiésate otra vez. Camina tu vida entendiendo: soy pecador. Él sabe que soy pecador. Yo sé que soy pecador. Voy a caminar como pecador porque Él es verdad. Él no camina en tinieblas. Pero si yo digo: no soy pecador, entonces me dice Primera de Juan: estás caminando en tinieblas, no tienes la verdad adentro de ti. ¿Qué concepto? De que la verdad es que soy pecador, y al entender, creer y admitir esto una y otra vez, la verdad de Dios está dentro de mí. Señor, te damos gracias esta noche porque eres bueno, porque eres grande, porque eres poderoso. Te damos gracias, Señor, porque nos diriges en tu palabra, nos diriges en poder. Te damos gracias, mi Dios, porque en todo tú estás dirigiendo nuestro caminar. Y te doy gracias, mi Dios, por ese quizás. Te doy gracias por los ejemplos en tu palabra, de los hombres, de las mujeres que creían en ti y creían que eres un Dios bueno. Te pido por nuestra iglesia, te pido por mis hermanas y mi hermano que está aquí, Señor, y oro que tú nos dirijas a orar y creer en ese quizás. Que quizás, Señor, tú nos vas a perdonar, quizás tú nos vas a bendecir, quizás. Que en medio de nuestro pecado, que el pecado no nos aleje de ti, Señor, pero con nuestro reconocimiento de nuestro pecado nos traiga más cerca a ti. Oro por estas cosas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Para vivir
les bendiga, hermanos. Tengan buena noche.